Bueno, ¿por qué escuchamos a Louis Armstrong? Vamos a hablar un rato de un grande del jazz. No, digo, alegrémonos un ratito. Sergio Pujol con nosotros, con grandes libros sobre música siempre. La mayoría. ¿Qué tal, Cristina? La mayoría. Tanto tiempo, recién nos acordábamos la última vez viniste a hablar de Homero Manzi. De Homero Manzi con Horacio Salas y Horacio Ferrer. Te das cuenta hace unos cuantos años de esto, ya murieron los dos. Así es. Bueno, pero tenés libros también sobre Gato Barbieri. El año pasado publiqué una biografía de Gato Barbieri. Tengo varias biografías. Ahí no te invitamos, se nos escapó. Bueno, no importa, pero me invitaste con Satchmo, con Louis Armstrong. Sí, pero recordemos todas las que tenés, me interesa. Porque... Mi primera biografía fue Como la cigarra, biografía de Marilena Walsh. De Marilena Walsh. Que se reeditó en 2011. Después hice una biografía de Enrique Santos Discépolo. Por eso, vas saltando. Una biografía argentina. Sí. Después hice una biografía de Atahualpa Yupanqui, Oscar Alemán. Y ahora, bueno, Gato Barbieri el año pasado, sí. Leandro Gato Barbieri. Y ahora Louis con Armstrong. Es un libro muy diferente a los otros, bastante diferente a los otros, ¿no? Y porque bueno, tomás un personaje claro. que es notable, porque uno dice es famosísimo Louis Armstrong, pero los chicos jóvenes, un alumno le preguntó si tenía algo que ver con el primer hombre que fue a la luna. Me preguntó si había algún parentesco y a partir de esa anécdota, de ese equívoco, sí. en una de mis clases sobre historia del siglo XX en la Facultad de Periodismo, a partir de ese equívoco empiezo a reflexionar sobre el fenómeno de Armstrong y la singularidad de Armstrong, porque la discusión e intercambio que tuve con ese alumno versaba sobre el genio. Él, con argumentos, me dijo, bueno, en realidad Neil Armstrong fue mucho más importante para la historia de la humanidad porque fue el primer hombre que pisó la luna, ¿no? Se puede discutir. Y el argumento mío es, bueno, el lugar de Neil Armstrong, sin restarle mérito, por supuesto, lo podría haber ocupado cualquier otro astronauta preparado por la NASA, porque detrás de Armstrong estaban los Estados Unidos en medio de la Guerra Fría, estaba la ciencia, la tecnología, ¿no? En cambio, detrás de Satchmo, nada, ¿no? Era un pobre chico que nació en un suburbio. Detrás de Satchmo, una sociedad racista, además, fuertemente racista y discriminatoria, como era la sociedad norteamericana a principios del siglo XX, no había nada. Él nació en un ambiente muy pobre, en New Orleans, en el barrio más pobre de Nueva Orleans, y aprendió a tocar la trompeta en un orfanato, siendo un niño. Se crió en un orfanato. Fue casi un niño de la calle, lo crió su abuela, su madre ejercía la prostitución, él mismo lo reconoce en su primer libro de memorias, Padre ausente. Y bueno, a partir de ahí una carrera extraordinaria, un ascenso vertiginoso a pura trompeta, digamos, a puro canto y a pura trompeta, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la pregunta sobre las cualidades personales en un determinado contexto y en una sociedad en la que ya había nacido el jazz. Lo que pasa es que el jazz anterior a Armstrong es tan distinto al que él inventó o reinventó como fue el tango de la Guardia Vieja respecto a Gardel. Claro. Gardel no inventa el tango, pero a partir de Gardel y a partir de Julio De Caro y otros músicos, el tango hace un giro hacia un lugar completamente diferente. Y con Armstrong sucede lo mismo, ¿no? De todas maneras, había gente que lo criticó como siempre. Nadie se salva de eso. Las críticas de Armstrong vinieron más por el rol que él jugó como afrodescendiente en la sociedad americana en un momento particular, años 50 y 60, cuando el movimiento de los derechos civiles cobra nuevos bríos en un contexto político muy distinto al que le tocó vivir al principio de su vida. Sí. Entonces las críticas tenían más que ver con el lugar, el supuesto lugar de Tío Tom, en una sociedad Tío Tom, exactamente, claro. Que el negro que divierte a los blancos, ¿no? Sí. Esa era un poco la Acá está muy contado impugnación. El rol, por ejemplo, en el cine de Hollywood que tiene Armstrong, que lo llaman para las películas, pero siempre... Los papeles que menores. Estaban reservados para los negros americanos, para los afrodescendientes, eran siempre subalternos, ¿no? Claro. Criado, cuidador de caballos, en un estudio. Yo recuerdo High Society, por ejemplo. High Society, o el entertainer, el negro que viene a entretener a los blancos. Claro. Pero esas intervenciones de Armstrong
cantando y tocando su trompeta, duran apenas unos minutos y son fantásticas. Es decir, cuando aparece Armstrong nos olvidamos de Grace Kelly, nos olvidamos hasta de Frank Sinatra y Bing Crosby, ¿no? Que fueron sus contemporáneos. Estaban todos en esa película. Alta Sociedad se llamaba. ¿De qué año más o menos? 1954, sí. 54, la recuerdo perfectamente. Creo que hasta tengo el disco. Bueno, lo que le dio proyección internacional a Armstrong no fue solamente su genio jazzístico, haber inventado la figura del solista, haber sido posiblemente el primer músico de jazz con swing, el que le da sentido a la palabra swing, que es un término fundamental, seminal para el lenguaje del jazz, es Armstrong, sino además la facilidad con la que él se integra al mundo del espectáculo, el lugar que él ocupa en el mundo del espectáculo, ¿no? Eso le da una proyección internacional dentro de la cultura popular. Es un artista de la cultura popular, no es solamente un genial intérprete de jazz. Vino a Buenos Aires, estuvo acá. Popular. Estuvo en Buenos Aires en 1957. Actuó en el ópera, esto está en el libro. Actuó en el Teatro Ópera. Sí. Se encontró con los grandes músicos de tango, se quedó un par de semanas. Ah, tanto. Fue muy fue muy exitosa su actuación, y para los amantes del jazz tradicional fue una especie de revancha después de la presentación en el 56 de Dizzy Gillespie, porque otra de las cosas que se cuestionó de Armstrong es que cuando aparece el jazz moderno, cuando aparece Charlie Parker, aparece Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, claro, él queda un poco como guardián de las tradiciones, ¿no? Fue revolucionario de joven y fue más conservador en términos musicales de grande. Ahora, vos en tu libro reivindicás la primera etapa de Armstrong, los años 20, 30, exactamente, hasta los 40, ¿no sé? Ese es el momento, digamos, rupturista, cuando él hace todas sus grandes invenciones, en los años 20 sobre todo y primera mitad de los años 30. De cualquier manera, yo también reivindico al entertainer, también reivindico al gran animador, le dedico todo un capítulo. ¿Cómo no? Y creo que si mucha gente se acercó al jazz a lo largo de los años, fue gracias a Armstrong, ¿no? Yo tengo varias enciclopedias y libros sobre jazz, y los diccionarios y libros sobre jazz, la mayoría tienen la foto de Armstrong en la tapa, ¿no? Quiero decir, es de alguna manera el epítome de todo un género, él encarna todo un género, ¿no? Más allá de la enorme diversidad que plantea el jazz. Yo te diría que no todo el jazz está en Armstrong, pero Armstrong está presente en todo músico de jazz, y uno de los que lo reivindicó, que formó parte de esa legión de jóvenes revolucionarios que estaban creando una música nueva, fue Miles Davis. Miles Davis dijo en alguna oportunidad: nada que uno toque, ya sea clásico o moderno, está fuera de la órbita de Armstrong. Claro. Tiene algo de Armstrong en su génesis, ¿no? Cuando Armstrong canta con Ella Fitzgerald, por ejemplo. Bueno, esos discos son fantásticos. Ahí ya está absolutamente consagrado. Pero por favor, sí, y vos sabés que él inventa un estilo de canto, una técnica de canto que se llama scat, que es cantar con sonidos onomatopéyicos. Sí, reemplazar las palabras, ¿no?, por sonidos onomatopéyicos. Cuenta la leyenda que a él se le ocurre en una grabación de un tema, Heebie Jeebies, cuando estaban grabando, se cae la partitura tenía la línea melódica y la letra, y entonces le hace una señal al técnico para que siga grabando. Y entonces se empieza a improvisar sonidos, ¿no? Sí. Ella Fitzgerald es quien lleva esa técnica del scat a su lugar más alto. Entonces esos encuentros que produjo un gran productor de aquellos años, Norman Granz, son fantásticos. Son dos discos, ¿no? Son dos discos, son efectivamente. Fabulosos. Grabaron 3 discos en realidad. Grabaron una versión de Porgy and Bess, sí, bueno, la ópera de Gershwin, ¿verdad? De Gershwin, sí. Sí, así que tuvo una enorme descendencia artística Armstrong, ¿no? Y Ella Fitzgerald empieza a cantar siendo muy joven y admiradora de Armstrong. Ah, empieza es más joven que él. Sí, es más joven. Sí, era 14 años más joven. Yo creo que hay pocos dúos que siguen al nivel Ese dúo es fantástico. Es algo extraordinario. Es fantástico. Me dan ganas de escucharlo ya, búsquelo. Es fantástico. Y viste que no siempre los grandes encuentros musicales son felices en términos artísticos. No, ese lo es. ¿no? Pero es impresionante, se potencian los dos de una manera. Se potencian los dos, efectivamente. Hay temas chick to chick, por ejemplo. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente. Lástima que no tenemos acá música para poner. Yo tengo una gran admiración por Armstrong, pero aprendí muchas cosas leyendo este libro que la verdad que no tenía la menor idea. Bueno. Porque vos además explicás desde la técnica, ¿no es cierto?
Yo soy historiador, el enfoque mío siempre es más de social, digamos, hago una suerte de historia social de la música, pero estudié música y creo que no se puede escribir sobre música sin tener algún conocimiento del lenguaje musical, porque el lenguaje musical es producto también de un determinado contexto histórico, ¿no? Entonces siempre trato de lograr ese equilibrio en mis libros, ¿no? ¿En qué año murió Armstrong? Armstrong murió en 1971. Ya hace un montón, ya, sí. Y vivió las últimas décadas de su vida en realidad en Queens, en un barrio de gente trabajadora, un lugar muy humilde. Muy humilde. Debía ser recontra millonario, me imagino, a esas alturas. Sí, no sé si recontra porque, digamos, tuvo a su lado managers que se quedaron con algo más que un cambio a lo largo de su vida, ¿no? Eso pasó con muchos músicos negros en los Estados Unidos. Por supuesto tuvo un buen pasar, desde luego que sí. Pero la plata fuerte se la llevaban los otros. Sí, la plata fuerte se la llevaron los productores, los managers, los sellos discográficos, los dueños de los teatros, por lo menos hasta los años 60. Recién en los años 60 empieza a tener una situación económica un poco más holgada, ¿verdad? Pero de todas maneras se va a vivir a Queens. Se va a vivir a Queens y hay unas fotos que son realmente enternecedoras, que son conmovedoras, ¿no? Donde se lo ve ya grande, enfermo, sentado, grande para la época, tenía 70 años. Iba casi con el siglo. Un pibe. Iba casi con el siglo, sí. Sentado en la escalinata de su casa, conversando con niños negros, enseñando a tocar la trompeta, ¿no? Ese era su ambiente, ¿no? En ese sentido fidelizó su vínculo con los sectores populares norteamericanos toda su vida. Siendo una estrella global, siendo una estrella internacional, ¿no? Acá es lindo porque contás lo bueno, lo malo, está todo, ¿no es cierto? Sí, es un ensayo. Para alguien que escribe sobre música, hacer un libro sobre Armstrong es como para alguien que escribe sobre teatro, escribir un libro sobre Shakespeare, ¿no? Sí, es un desafío enorme. Entonces yo, por supuesto, evité hacer una biografía de Armstrong, ¿no? Hay varias y buenas. Hay varias y buenas. Yo lo que intento con este libro, que forma parte de una colección de la editorial Gourmet Musical. Sí, muy interesante. Vamos a decirlo escuchamos A, ¿verdad? Porque escuchamos A y tienen también Gourmet Musical, ¿eh? Sí, yo intenté hacer una suerte de militancia artística a favor de Armstrong y invitar a las nuevas generaciones a que se acerquen a su música. Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed, Stevie Wonder, todos ellos, Led Zeppelin, Troilo por Berti, por Eduardo Berti, y ahora por Sergio Pujol, porque escuchamos Es una hermosa colección. Muy linda. Sí, es muy linda y ya te digo, da la posibilidad de soltarse un poco en la escritura también. Hay en el libro, viste que hay algunas anécdotas personales, cómo me vinculo con su música. Con la música, que tu papá lo escuchaba. A través de mi padre, a través y que de vos llegás a través del rock, decís. Yo llego a través del rock como la mayoría de mi generación. Llegamos al jazz, descubrimos el jazz en un sentido cronológico inverso, ¿no? Primero el rock y después el jazz. Claro, y después del jazz para llegar a Armstrong. Y después el jazz para llegar a Armstrong. En realidad, los discos de Armstrong estaban en mi casa desde que yo nací prácticamente, ¿no? Y al principio no le presté demasiada atención, empecé con el jazz moderno. Y cuando descubro la música de Armstrong, bueno, desde entonces me acompaña siempre, ¿no? Yo soy un consumidor omnívoro de música, escucho mucho jazz y escucho otros géneros musicales, pero la escucha de Armstrong me produce un regocijo, un estado de plenitud y de alegría que ninguna otra música me genera. Hay una radio ahora que se llama Blackie, es una radio directamente de jazz. Es una muy linda radio dedicada Yo la al jazz. Tengo puesta en el coche, la tengo puesta ahí. Y pasan a Armstrong todo el tiempo. ¿Sos jazzera, Cristina? A mí me gusta mucho. Pues, podemos hablar de Sinatra, todos esos músicos, ¿no? Y Armstrong lo pasan muchísimo en Blackie. Lo pasan mucho. Y entonces yo voy manejando muy contenta porque amo esos temas. Gracias por haber venido. Al contrario, Cristina. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Sobre quién vas a escribir? Ahora estoy haciendo un trabajo sobre tango. Estoy haciendo una historia general del tango desde los orígenes hasta la actualidad. Hay muchas, pero bueno, esta pretende ser una historia actualizada, escrita ahora desde la visión, desde la mirada que tenemos hoy sobre la música de Buenos Aires. ¿Y cuándo va a salir? No sabemos. Y estoy recién dando mis primeros pasos en el trabajo. A mí me lleva, este libro no, porque ya te digo, es un libro diferente, pero en general las investigaciones me llevan unos 2 o 3 años. Y bueno, es lo normal para hacer un trabajo serio, ¿no es cierto? Yo te agradezco la invitación y no quiero irme sin solidarizarme con todos los trabajadores de la televisión pública, que es fundamental para hablar de estos y de tantos otros temas. Yo he estado a lo largo de mi vida de escritor, he estado en muchos canales,
pero mi mayor orgullo es haber participado en varios programas de la televisión pública. Muchas gracias, Sergio. Yo te iba a decir, cuando esté el libro de tango, venís de nuevo, pero no sé si vamos a estar. Si en estamos, algún lado vamos a estar. En algún lado vamos a estar. Pero estos sí. proyectos son para televisión pública, Totalmente. No son proyectos comerciales. Sí, sí. ¿Y sí? ¿Cuántos Entonces, minutos no hace sé que estamos hablando de Armstrong? ¿En qué otro canal yo podría hacer esto? Con todo respeto por los demás canales. No, la verdad que no. La verdad que no. Gracias por haber venido y me alegro de verte. Los años que nos conocimos, José. Hace muchos años. Muchos años. Se terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.